número de horas de 70 con la clase de hoy. Y en adelante cuenten conmigo, por favor, en las asesorías. Estamos esperando que nos abran y nos den luz verde en el SENA. Precisamente ya muchos ya estamos vacunados con la segunda dosis, con el ánimo a ver si en julio podemos visitarlos. Entonces hoy va a ser la última clase que se refiere a cosechar, a sacrificar y a empacar, cómo hacer una buena presentación de nuestro producto y mirar las posibilidades que hay en el mercado. El mercado de la piscicultura, especialmente lo que es mojarra, lo que es trucha, es muy exigente en la presentación, en el empaque. Entonces, cada vez el cliente es más temeroso de consumir peces, por eso tenemos que estar muy a la expectativa del empaque, de la cadena de frío, del embalaje, del transporte, hacerlo en cadenas de frío muy responsable para evitar alteraciones. Doña Telvina, muy buenas tardes. Don Antonio, doña Telvina, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo le ha ido? Bien, don Antonio, muy bien. Bienvenidos entonces a nuestra última clase virtual, que es importantísimo el tema. Les traigo la presentación. Yo les envío a sus correos y a su celular todas las clases para que las tengan y lo mismo las lecturas. Les pido por favor que cualquier dudita, siempre la lectura les ayuda a recordar conocimiento. Entonces yo les tengo la presentación de hoy para que trabajemos muy juiciosos. Si hay preguntas, con mucho gusto. Voy a empezar a compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla para iniciar la presentación del día de hoy, por favor. Entonces, tan pronto salga la pantalla compartida, alguien que abra el micrófono y me diga y confirmemos que vamos a ver la pantalla compartida. ¿Ya estamos viendo la pantalla compartida? Sí, profe, ya se está viendo la... Bien. Este es el título que vamos a recibir nosotros. Yo pienso que finalizando julio y a poder hacer las visitas físicas, pero por ahora toda la asistencia técnica cuenten conmigo. De aquí hasta diciembre los voy a acompañar. Yo sé que son 70 horas, pero yo sigo acompañando a mis estudiantes un año más, 2 años, y si es necesario el tiempo que sea. Todavía tengo contactos de alumnos de hace 8 o 10 años que hoy día ya tienen grandes empresas, que empezaron como ustedes de a pocos, estudiando, haciendo ensayo, error, haciendo los primeros pinos de producción, bien sea en piscicultura o en avicultura o en ganadería, pero que hoy día, y yo quiero verlos a ustedes en unos 2, 3 años diciendo, profe, estoy sacando 1 tonelada mensual, estoy sacando 1000, 2000 kilos semana. Quiero ver eso. Entonces cuenten conmigo, no se preocupen por las horas ni por el tiempo. Yo los acompaño este año hasta diciembre y el otro año todo lo que se ofrezca, ¿vale? No se preocupen por el día que necesiten asistencia técnica, asesoría, la hora que sea, el día que sea, con mucho gusto. Bueno, profe, muy amable, profe. Dios lo bendiga. A ustedes también. Entonces cuenten conmigo. Este es el título que vamos a recibir: Manejo sanitario en piscicultura. Sé que fuimos más allá de lo sanitario, que estamos viendo producción, reproducción, y hoy vamos a ver entonces, por favor, muy atentos, toda la parte de cosecha, sacrificio y empaque o embalaje. Vamos entonces, esta primera fotografía, por favor, es una fotografía que nos invita a recordar qué es cosechar. Cosechar es el día que tomo la decisión de sacar nuestros peces
y convertirlos en un producto comercial. ¿Cuál es lo ideal de cosechar? Hoy día se está trabajando mojarra de 500 gramos y el tiempo meses, en 7 meses estamos consiguiendo 500 gramos. Entonces, cosechar, cuando hablamos del término cosechar, es tomar la decisión que ya está listo la mojarra en el peso que quiere el consumidor. Entonces recordemos que en Colombia el promedio de mayor venta de mojarra es de 500 gramos. Sin embargo, hay restaurantes o para consumo familiar, casi siempre tenemos 3 mojarras por 1 kilo. Es decir, entre 250 gramos y 300 gramos para trabajar en la mojarra individual. La mayoría de consumidores prefieren preparar completo la mojarra. Entonces, aquí no vamos a hablar mucho de filetear, hablamos de filetear es hacer cortes especiales cuando la mojarra supera los 2 kilos y yo puedo lograr filetear, es decir, hacer un corte para sacar una pieza totalmente pulpa con cero parte esquelética o espinas. Entonces el mercado hoy en Colombia se está trabajando en esa parte. La idea de cosechar es cuando yo consigo satisfacer al cliente. Hay muchos restaurantes que nos dicen, mire, yo vendo muy bien la mojarra, pero grande. A mí me la pagan muy bien, pero yo necesito mojarra de 700 gramos. Y si mi mojarra está de 500, pues no importa. Vamos a trabajar a llegar a 700 para satisfacer el mercado especialmente de restaurantes o mercado familiar. Y muchos restaurantes gourmet prefieren la mojarra de 1000 gramos, es decir, de 1 kilo. La acompañan muy bien con un vino, con una buena ensalada y podemos trabajar también. Entonces, lo que quiero decir al momento de cosechar es que sus clientes potenciales tomen la decisión también del peso, pero que nosotros como productores también nos preparemos para tener mojarras después de los 300 gramos, ya es comercial, ya podemos tomar la decisión de cosechar, ¿vale? Entonces recuerden, la mayoría del mercado está para 500 gramos o en su efecto 330 gramos, 3 mojarras para completar 1 kilo. Ese mercado también, la sectorización del mercado se llama sectorizar el mercado, es cuando sabemos hacia dónde va el mercado. El mercado de las familias colombianas prefieren también 3 mojarras por 1 kilo. Entonces hay que ir pensando en todo eso con el ánimo de hacer un empaque muy bueno, un embalaje muy bueno. Willington, aquí nos tenemos que comprar una maquinita que se llama el empaque al vacío, una máquina para el empaque al vacío, para empacar una mojarra o 2 o 3 mojarras, de acuerdo a la necesidad del mercado. Entonces, Willington, y para todos, por favor, la presentación de la mojarra cada vez es más exigente en los mercados. Vender al detal ya no se permite en Colombia. Salir con una camioneta y montar la mojarra en el platón con un poco de hielo, ya no es permitido hacer esa parte de comercialización. Tiene que ir empacada, ojalá al vacío y con cadena de frío. ¿Qué quiere decir una cadena de frío? Recordemos, es el transporte de la mojarra con unas condiciones de manejo sanitario de la mojarra. Entonces recuerden, para el transporte, por favor, debe ser en furgones cerrados o en carros cerrados con una temperatura de 5 grados a -3, a -5, a -10 grados. Eso es lo correcto. Cuando yo cosecho, debo tener también preparado mi transporte.
por favor, la cadena de frío y especialmente en las áreas que ustedes trabajan de altas temperaturas, 22 grados, 25 grados, 30 grados. Hemos tenido en verano hasta 35 grados a la sombra. Entonces, aquí es donde vamos a necesitar toda esa infraestructura. Entonces, bienvenidos y bienvenidas todas al tema de hoy, que es cosechar. Profe, disculpe, hay que dice que como dice que toca por lo menos en lagos sacar el pescado o un día, mejor dicho, no echarle comida pues para sacrificio, para el olor, ¿no? Para pagar al vacío, ¿no? Pues yo creo que es por la vaina de la purina que coge olor, la vale bien, ¿no? Perfecto. No vale comida un día. El día que yo cosecho, que iba para allá, muchas gracias. El día que yo tome la decisión de cuándo cosecho. Ejemplo, hoy es día jueves y el productor, el dueño del restaurante, el dueño que hace los eventos me va a decir, mire, yo necesito mi 120 mojarras para un evento de un matrimonio. Claro, hermano, ¿cuándo la necesita? Yo la necesito el sábado en la tarde porque el evento es el domingo. Entonces se supone que yo voy a cosechar el día anterior, uno, para tomar la decisión de qué peso necesita la persona y cómo voy a sacar yo ese número de peces y el proceso de sacrificio y embalaje para hacerlo. Entonces, efectivamente, el día que yo tome la decisión de cosechar, porque ya hay una programación, porque el productor también tiene una fecha definida, por eso siempre hay que concertar con el consumidor para cuándo necesita y a qué horas. Entonces, el día anterior a sacrificar, nos ahorramos ese día de alimento, no alimentamos. ¿Cuál es la razón? Primera, empezar a evacuar todo el sistema digestivo de la mojarra, empezar a evacuar todo el sistema. Inclusive hay granjas que lo hacen 2 días antes, ¿no? En esos 2 días no vamos a perder peso. Las trazas que quedan de alimento es suficiente para esas 24 horas o 48 horas, lo que queda en el tracto digestivo. La mojarra lo asume muy bien, lo sintetiza y va ya finalizando entonces. Uno es para que el sistema digestivo sea mucho más fácil de manejar, ¿cierto? Al momento de hacer el corte y hacer el viscerado o retirar las vísceras, entre menos carga de alimento tenga o menos carga bacteriana tenga, pues mucho mejor, muy fácil. Entonces también se toma al momento de tomar la decisión de cosechar, es para hacerlo con tiempo. Entonces la primera estrategia de hoy es concerten bien las fechas, por favor, para tomar la decisión de cuándo cosecho yo, a qué horas, y que cuando el cliente reciba la mojarra, la reciba en las mejores condiciones. Profe, disculpe, pero eso es por lagunas o lagos, ¿no? Porque yo mirando el programa de hoy, leyendo hoy el día que dice que por medio de Biofro toca 20 días de no echarle alimento al Biofro. No, 20 días, muchísimo no tiempo. Alimentar, no. Demasiado tiempo, por favor. Ojo, 20 días, ¿dónde leyó eso? Por favor, me ayuda a aclarar un poquito. ¿Está en la lectura? Sí, por ahí mire, profe, porque dice que 20 días no alimentar el lago, pero por medio de Biofro, no alimentar el lago cuando vaya a sacar para sacrificar. Ah, pero ojo, para la producción de alimento, ¿no? Ojo. Pero no, para no seguir echándole, porque si lo va a sacar todo, me parece que o entendí mal, profe, la lectura, como. Ya rectifico y miro qué es exactamente lo de los 20 días para aclararle. Claro que sí, aclaramos ese punto, pero normalmente para enviscerar se hacen 24 horas, 48 horas que la mojarra no consuma. Ya miro la lectura, si hay algún error o qué puede estar pasando. Listo, profe, gracias, profe.
Bien, permítame, veo aquí la lectura. Son 20 días para dejar de producir alimento. Es decir, que usted en el sistema BioFlow durante los últimos 20 días no produzca alimento para la mojarra. Es decir, que usted no incentive producción de BioFlow o comida en vivo. ¿Vale? Le aclaro esos 20 días. 20 días antes, pues no se justifica empezar a producir comida porque ya estamos en la finalización. No es que las peces no coman, no. Ellos comen faltando 2 días para el sacrificio de todos los residuos que quedan y vamos retirando entonces la cosecha y ahí sí empezamos a producir comida en vivo o comida BioFlow. ¿Qué es BioFlow? Es producir comida en vivo, ¿vale? Como zooplancton, microplancton, fitoplancton. Entonces sí, habla de los 20 días, no producir más comida en BioFlow o comida en vivo como el zooplancton, microplancton. Entonces dejamos de alimentar porque ya estamos finalizando el proceso. Cuando ya recogemos y tomamos la idea de cosechar, recojo las mojarras que tengo y que están listas para el mercado en su peso Listo, vivo. profe. Sí, entonces aclaro, pero muchísimas gracias. Los 20 días que se habla ahí en la lectura es para dejar de producir comida en vivo. Zooplancton, microplancton, fitoplancton, ¿vale? ¿Queda aclarado eso? Sí, profe. Sí, profesor, es una preguntita, la cuestión de probar ante el pescado de promocionarlo, ¿en qué tiempo es? ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Cuánto tiempo para promocionarlo? No, antes de sacar, ahí tiene una parte que uno es primero probar el pescado, a ver cómo está de sabor y todo eso, ¿en qué tiempo es? Perfecto, entonces normalmente hacemos, se llama una prueba piloto de las características organolépticas. Ahorita lo voy a explicar también. ¿En qué consiste hacer la prueba organoléptica? Las características organolépticas en el ser humano está dado por los sentidos: olor, color, sabor y textura. Entonces usted puede hacer la primera prueba cuando la mojarra ya está en 250 gramos, 300 gramos, sacamos una mojarra, aprovechamos para pesarla, aprovechamos para mirar su compostura, piel, color, manejo que no tenga ningún hongo, y es una prueba piloto. Entonces yo tengo 1000 y voy a hacer la prueba con 1 o 2 mojarras para mirar que ya voy en el 4.º mes, 5.º mes, en qué peso va, cómo va el sabor, cómo va el olor y cómo va el color. Entonces se pueden hacer pruebas permanentemente, ¿no? Entonces yo ya voy en el mes 4.º, mi mojarra ya está de 310 gramos, saco una mojarra, ¿cierto? Miro que las características que ahorita se las voy a decir, es una de las últimas filminas de hoy, sobre la calidad de la carne, son características organolépticas. ¿Qué quiere decir eso? Que por nuestros sentidos podemos mirar cómo está la mojarra, en cuanto a olor, en cuanto a color y en cuanto a sabor. Entonces es importante hacer la prueba organoléptica. Esa se puede hacer en el mes 4.º, en el mes 5.º, y el día o 2 días antes de cosechar hace la prueba, ¿vale? Tanto para el peso, color, tamaño y que la configuración esté muy bien. Muy bien por las preguntas, por favor pregunten. Entre más preguntemos, más profundizamos. Entonces se puede probar y que las características de la mojarra coincidan con lo que está esperando el comprador. Un buen color, un buen sabor, una buena compostura, es decir, que la piel no tenga ningún órgano o no tenga ningún hongo que me pueda variar un poquito. ¿Vale? Es verificar y se llama prueba piloto o prueba organoléptica de la mojarra, que también lo voy a explicar más adelante y en qué consiste cada
cada momento, cómo a saber el sabor, el olor y el color. Muy bien. Preguntas. Bien, entonces esta fotografía es para, aquí estamos mirando si ya es hora de cosechar, si el manejo de la mojarra está adecuado, mirar también la cantidad de mojarra que yo tengo. Sin embargo, es importante llevar los registros diarios de producción. Ejemplo, yo recibí de dinos, es decir, de 10 centímetros, recibí 1000. Y llevo los registros todos los días. Profe, que se me murieron 3, entonces muertes hoy 3, 1000 menos 3. Profe, se me murieron a los 15 días 4. Listo, los va anotando para su inventario y al momento de cosechar, tomar la decisión de cosechar, saber más o menos cuántas tiene usted en producción. ¿Vale? Esa parte se hace técnicamente, se llama registro de producción, donde usted va anotando la cantidad que sembró y va restando la cantidad de mortalidad. En un proyecto es normal que haya un porcentaje de mortalidad. Es normal, no se preocupen. Muchos se preocupan, profe, es que me siento muy mal, de las 1000 que sembré ya he perdido 7, he perdido 11, he perdido 15. Es normal. En producción agrícola y en producción pecuaria, es normal que se nos muera un pollito, es normal que se me muera una gallina ponedora, que se me mueran 5 o 7 mojarras por diferentes causas, pero siempre hay un porcentaje. Entonces, para piscicultura hablamos entre el 5% al 10%. Entonces, ¿yo qué les sugiero? Si yo voy a sembrar 1000 alevinos, compren 100 más, 50 más, 100 más, para que compensen un poquito de pronto ese porcentaje de mortalidad. ¿Que siempre habrá mortalidad? Sí, no conozco el primer proyecto que no tenga mortalidad. No conozco. Lógicamente tiene que ser una mortalidad mínima y por condiciones pues ya extremas. Por favor, entonces, ojalá, lo ideal es que si yo siembro 1000 mojarras, lo ideal es cosechar 1000. Eso no es tan verdad porque se trabaja con un porcentaje de mortalidad. En piscicultura está entre el 5 al 10% de la mortalidad en todo el proceso productivo, durante los 6 o 7 meses que usted va a producir ese lote. ¿Vale? Preguntas, aportes, qué bueno. ¿Hay preguntas? Vale, alguien que abra el micrófono para hacer. Señor. Estamos bien, ahí vamos claramente. La época de mortalidad es hasta las 8 semanas, ¿es verdad? De los alevinos. Ya habíamos hablado. Sí, esas 8 primeras semanas es más sensible. Eso no quiere decir que después se me puede presentar una mortalidad. Tengan cuidado en eso. Sí, las primeras 8 semanas es de cuidado porque es ahí donde el alevino se está adaptando, donde la alimentación, si es el estanque, pues tiene que adaptarse al estanque, al pH, calidad del agua, a la temperatura, a la alimentación. Lógico, ese porcentaje de mortalidad se da las primeras semanas, pero eso no quiere decir que yo esté a los 4 meses y tenga mortalidad. Por eso el cuidado diario de todos los días de medir el pH, medir la oxigenación y la temperatura. ¿Vale? Pero sí, hay una tendencia a la mortalidad las primeras 8 semanas, que es donde más tenemos que tener cuidado, porque precisamente el alevino es donde está ganando peso, donde se está adaptando a la alimentación. Recuerden que todos los días o cada semana le vamos cambiando de alimentación, depende de la ganancia de peso, ¿no? Entonces él se tiene que ir adaptando. Pero sí es verdad, Willington. Ok, gracias. Bien, vamos a ver la siguiente fotografía para mirar estas decisiones sobre cosecha. ¿Qué es cosechar? Es tomar la decisión cuándo y a qué hora yo voy
a sacar de mí, bien sea pozo natural o laguna o mi pozo con geomembrana y con la técnica de BioFlow. Entonces cosechar es tomar la decisión cuando retiro yo las mojarras, a qué horas, y se hace todo un plan. Entonces recuerden, el día anterior o los 2 días anteriores no alimentamos, no se alimenta. Si es en estanque de BioFlow con geomembrana, la idea es no reproducir alimento, producir alimento en vivo los últimos 20 días. Entonces, esa parte que quede clara, cuando hablamos de 20 días es que usted no maneje alimento, porque el alimento que hay en ese estanque es suficiente para 20 días. Ya cuando retire la mojarra, el estanque quede vacío, pues ahí sí empieza a reproducir el nuevo alimento para los nuevos alevinos que vienen, e igualmente para hacer todo un plan de qué fecha llegan los nuevos alevinos para tener esa agua totalmente madura con buen alimento y alimento en vivo. ¿Vale? Entonces les aclaro ahí lo de los 20 días que dice la lectura, es de el alimento BioFlow. BioFlow quiere decir alimento vivo. Son 2 palabras en inglés, BioFlow, que se refiere a alimento vivo. Bien, viene el segundo concepto de sacrificio. Ahí está en amarillo. ¿Qué es sacrificar? Sacrificar es dejar que la mojarra haga su pérdida de oxígeno y tenga entonces buen manejo al momento de sacrificarse, que no tenga cambios en la carne. Recuerden, sacrificar es hacerlo técnicamente, ya lo voy a explicar cómo lo hacemos, y también ustedes me van a contar. Es un proceso muy sencillo que no tiene mucha ciencia, pero que debemos cuidar muy bien la mojarra para que llegue al consumidor final de la mejor manera: forma, tamaño, color, olor, ¿no? Sea totalmente agradable, y tanto a la presentación como al sabor, como al color y la apariencia de la mojarra. Y viene el último capítulo, que se llama empaque. Cómo yo a llegar a ese mercado, con qué empaque, ¿cierto? Muchas de las veces comercializamos la mojarra al de tal, es decir, una por una, o comerciábamos 10 o 100, pero no las empacábamos ni les hacíamos un manejo adecuado. Aquí la propuesta es que lo hagamos técnico, por presentación, por manejo sanitario de la mojarra y por manipulación higiénica de la mojarra. Entonces recuerden que debe ser un alimento inocuo. Que es una mojarra inocua? Es aquella que no tiene ninguna contaminación. No se me contaminó al momento de cosechar, es decir, de sacarla del estanque. No hay contaminación al momento de sacrificar, y no hay contaminación al momento de empacar. Que llegue totalmente inocua al consumidor final y no me varíe nada de la calidad y la frescura de la mojarra. Entonces, estos 3 aspectos importantes para tener en cuenta, por favor. Entonces viene la cosecha. Ya dijimos que cosechar es cuando yo identifico con el consumidor de qué peso la necesita, de qué tamaño la necesita. En Colombia varía muchísimo de acuerdo a la razón de ser de los consumidores. Un consumidor es el dueño de un restaurante y me puede decir: yo la vendo aquí, pero la quiero de 1 kilo. Ah, bueno, entonces programémonos y subimos la producción a 1 kilo. Y ahí es cuando le digo: bueno, ¿y usted cuánto me compraría? No, yo estoy vendiendo aquí entre 80 mojarras y 100 mojarras el fin de semana. Yo las necesito aquí puestas el viernes por la tarde, porque el sábado y el domingo
Yo aproximadamente consumo 100 a 120 mojarras, pero yo las vendo aquí muy grandes porque mis clientes ya me conocen, porque es cuestión de mercado, ¿vale? Entonces, otros dicen, no, yo normalmente en mi restaurante o en mi piqueteadero o en mi casa consumimos de 500 gramos. Ah, bueno, entonces de 500 gramos. Ahí es donde tenemos que tener conocimiento de la cosecha para tomar la decisión. Entonces aquí sabemos que muchas familias, y por eso ya la mayoría de empresas están cosechando a 300 gramos, 350 gramos para cumplir 1000 gramos en este empaque. Ahí aparece la fotografía, un empaque al vacío con 1 kilo de peso aproximadamente. ¿Vale? Porque la tendencia de las familias no es a consumir mojarra de 500 gramos ni 1000 gramos, sino de 330, 320 gramos, 350 gramos, que al sumar me da aproximadamente 1 kilo. ¿Vale? Profe, disculpe, tengo una preguntita, profe. Sí. Profe, es que yo mirando, o su merced ya que lleva harto en eso, o uno que trabaja con otras vainas también como el pollo o alguna vaina, es que, profe, pongamos el pescado, si se deja, que digamos que el consumidor le dice a uno, bueno, la necesito de 1,5 libras, profe, no tiene uno pérdida de dejarlas mucho tiempo, que usted saca a 3/4 o como dice el profe, 3 por kilo. Muy buena pregunta, muchas gracias, excelente pregunta. No, señor, nosotros vimos nutrición y alimentación. Ese día hablamos que la mojarra es de los animales más agradecidos de la naturaleza. Voy a hacerles un resumen de esa clase. Se llama el indicador de consumo. Por cada gramo consumido, la mojarra convierte 1 gramo de masa corporal o músculo. Es de los animales más beneficiados de la naturaleza, a diferencia del cerdo, a diferencia del ganado. El ganado bovino, nuestras vacas, nuestro ganado de carne, tienen que comer 3 kilos de alimento para convertir uno en carne. Se llama el indicador de conversión alimenticia. Entonces, si usted hace cuenta, si usted gastó 6 meses para formar 500 gramos, pues si su comprador le dice, uy, hermano, es que yo vendo normalmente de 1,5 libras de 700 gramos, 750, por eso ahí en la carta dice mojarra de 500 gramos, tanto, mojarra de 750 gramos, tanto, o mojarra de 1000 gramos, tanto. ¿Usted cuál quiere? A eso es que juega muchísimo consumidor, a que tenga la variedad en su carta y pueda ofrecer una mojarra mediana, una mojarra más grande o una mojarra de 1000 gramos. Entonces, económicamente es rentable. Si le piden de 500 gramos, igualmente tiene que ser rentable de 700 gramos o de 1000 gramos. ¿Vale? Entonces, por esa parte de utilidad, pues da igual, porque como usted vende es por peso, entonces el indicador de conversión alimenticia está proporcional al alimento que usted dé. Lógicamente, si 500 gramos valen 5,000, pues 750 gramos valdrán 7,500. Entonces, la relación es la alimentación que usted va a dar adicional para subir a 700 gramos. Pero así igualmente se lo van a pagar porque usted la vende por peso, no por unidad. Sí, vende por unidad, pero ¿cuánto pesa? ¿500 gramos o 750 o 1000? Todo depende del peso, ¿no? Normalmente, hoy los 500 gramos están en 5,000 pesos. Me van a pedir mojarra de 750 gramos, claro, pues lógico, ¿cuánto vale? Vale 7,200, 7,000 pesos, 7,500 es muy bien paga. ¿Vale? Listo, profe. Otra preguntita que tenía yo, pues,
uno como mira, pongamos en el transcurso pongamos que uno tiene los pozos, de pronto dice, bueno, uno saca 2 cosechas en el año, pero entonces ahí como dice el profe, ahí tocaría era jugarlas, pongamos, dejarlas, que el man dice, no, déjemelas que pesen libre y media, pues ya no sacaría unas 2 cosechas en el año, ¿no, profe? Se pierde ahí, pero el precio le ayuda a uno. O que no se pierde, simplemente usted proyecta su producción 45 días más, 60 días más para llegar a ese peso, pero usted no va a perder porque a ustedes la van a pagar mejor y corresponde a lo que usted en alimento gasta proporcional. Se llama indicador de conversión alimenticia. Eso está en la lectura y lo vimos en la clase. Yo puedo subir una mojarra a 2000 gramos. Yo conozco mojarras madres de 6, 7 libras, 9 libras. Conozco trucha arcoíris de 14 libras. Son las truchas y las mojarras madres de donde se extraen los huevos para hacer la parte de reproducción. Son madres muy grandes. Conozco mojarras de 12 libras, 11 libras, que son las que finalmente van a proveer de sus buenos huevos y de machos también de ese mismo peso, que es el que aporta el semen para hacer la incubación a nivel de bandeja en los centros de reproducción, que son los que le venden a usted los alevinos. Pero sí hemos tenido mojarras de 11 a 12 libras, pero son mojarras que llevan en buen momento de madurez, tanto sexual como madurez de 4 o 5 años, muy bien alimentadas y muy bien trabajadas, que son las madres de donde salen los huevos para los alevinos. Profe, es que yo hace como unos 2 años y medio dejé de por ahí 10 cachamas, ¿sí? Sí. Me dio por dejarlas en un lago aparte y dije, pues va a catear a ver cuánto crecen. Pues siempre, pues yo no sé si era mucho o poquito, porque saqué una hace como 2 meses y me pesó 7 libras y media en 2 años y medio. Perfecto, se da cuenta. Entonces, mire el trabajo tan interesante que usted hizo. Una mojarra de 7 libras, estamos hablando de 3.500 gramos. ¿Cuánto ganó y en No, cuánto? profe, Se le escucha entrecortado. porque es que la cachama le rinde más que a la mojarra. Sí, profe, es que la cachama le rinde más que a la mojarra crecer. Entonces yo, porque como la cachama cae, ya no se reproduce casi, pues le rinde harto, porque la mojarra sí, pues sí por ahí, cuando tiene por ahí libre y media, ya se reproduce mucho. Perfecto. Entonces mire que son los indicadores de conversión del alimento y la parte genética que les estaba diciendo, la madurez sexual. La madurez sexual. Se supone que en 6 meses, cuando usted la lleva a 500 gramos, todavía no hay una madurez sexual o se está formando la madurez sexual. ¿Vale? Por eso también se coincide con los 500 gramos, es en esos 6 a 7 meses donde usted va a desarrollar para consumo humano y no para reproducción. Claro, aquí la cachama, interesantísimo, ¿sí ve? Uno puede dejar una mojarra 3, 4 años y tiene que tener una ganancia a peso semana a semana, mes a mes. Claro, y la mojarra le puede subir hasta 9 libras, 10 libras. Claro que sí. ¿En cuánto tiempo? 2 años, 3 años. En buenas condiciones de agua y en buenas condiciones de alimento. Muy buena aporte, muy buena pregunta. Entonces, cosechar, ojo, para cosechar debe ser programado. Ya que hablaron de programar 2 cosechas al año, por favor, siempre se hace programación para finalizar Semana Santa, es decir, que tengamos la primera cosecha para Semana Santa. Por favor, marzo, abril, cuando es la Semana Santa, tengamos la mayor cantidad de producción lista. Profe, Bien sea de 500 gramos, de 750 gramos o de 1000 gramos. Señor. es que en ese tema de la tabla de conversión de alimento, de gramo por gramo, pues es que
con la experiencia que hemos tenido en el cultivo de mojarra y de cachama, y con los vecinos o amigos que me han contado sobre el tema, o que me cuentan cómo les va con el cultivo de ese pescado. Profe, me quedan muchas dudas, porque es que ellos, por ejemplo, ellos me dicen que en estanques con biofloc, con alimento vivo, sacan pescado de libra en 5 y máximo 6 meses. Pero también en otras circunstancias se saca pescado llega a los 5 o 6 meses y no ha llegado ni a los 3/4 de libra. Aparte de eso, se reproduce, pues eso tendrá que ver mucho con la semilla, ¿no? Son pescados que se empiezan a reproducir la mojarra, y bueno, se utiliza el método de la cachama, las cachamas consumiendo los huevos y esto, pero pues siempre hay una desigualdad en peso. En este momento, pues uno le suministra la alimentación, le suministra, y el rendimiento uno no creería uno que no es es por, o es que a veces es por falta de oxígeno, o es tienen alguna influencia esas otras, digamos que sí, que inconvenientes de falta de malo el pH, o qué sé yo, el oxígeno o algo. Perfecto, Willington. Antes no. Sí, señor. Muy buena pregunta. Entonces la pregunta para todos es, profe, ¿por qué unos lotes ganan más peso que otros? Unas personas sacan en 6, 7 meses de 750 gramos, y otras personas no alcanzan en los mismos 7 meses sino a 400 gramos. Sí, señor, la respuesta es la siguiente para todos. 1. Calidad de agua. Por eso vimos la primera clase sobre calidad de agua. La calidad de agua influye muchísimo, muchísimo. Por favor, por eso es importante saber el pH a diario, la temperatura y el oxígeno partes por millón. A pesar de que la mojarra no es exigente en oxígeno, a diferencia de la trucha arcoíris, la mojarra no es exigente en oxígeno, pero si ella pierde oxigenación y no se recupera rápido el estanque de oxigenación, pues su crecimiento va a ser muy lento, porque las condiciones llaman condiciones agroecológicas. ¿Qué quiere decir eso? Temperatura, oxígeno, partes por millón del oxígeno, ¿cierto? Si yo tengo un 2.5 partes por millón de oxígeno, que es muy bueno, y me empieza a bajar a 2 y después a 1.5 y después a 1, pues la mojarra se va a afectar. Claro que se va a afectar. Entonces está directamente relacionado con las condiciones agroecológicas. Señores, para una buena mojarra, la temperatura del agua debe estar entre 20 a 30 grados. Oxígeno partes por millón debe estar por encima de 1.5 a 2. Profe, que tiene 3, pues mucho mejor. La berraquera. Profe, que el pH yo lo tengo aquí en 7.58. Pero si hay un pH de 9.5, pues le va a afectar a la mojarra y se le va a demorar mucho más. Claro que se le va a demorar mucho más, porque las condiciones no son las mejores. Por eso revisen la clase cuando vimos calidad de agua y cuáles son las promedios de temperatura, acidez, color del agua. Hablamos de un color verdoso, que tenga buen alimento. Si esas condiciones no están dadas, se me va a demorar más la producción. Sí, señor, la respuesta es, usted puede tener vecinos que en 7 meses sacaron de 1000 gramos y usted a los 7 meses sacó de 450 gramos. Claro, es la calidad del agua. 1. 2. La calidad del alimento.
calidad del alimento, tuvo alimento suficiente todo el proceso, no tuvimos problema con concentrado con hongo, el bioflow nos funcionó muy bien. ¿Y usted que produjo a 450 gramos, cómo le fue? No, profe, es que me tocó cambiar de concentrado, es que tuve problemas con oxigenación, la mortalidad de unos días se me subió, se me disparó. Y empieza uno a analizar un estanque con el otro y se da cuenta que las condiciones agroecológicas no fueron la mejor y la cosecha salió de 450 gramos y el otro de 750 gramos. Claro, la diferencia son la calidad del agua, la calidad del concentrado o del alimento. Por eso hablábamos de las condiciones mínimas para producir mojarra. ¿Vale? Entonces sí, Willington, las diferencias se dan porque nos descuidamos en alguno de los aspectos. Temperatura, humedad, calidad del agua para la producción de alimento vivo. Profe, ¿cuál es el otro problemita que uno se da cuenta que la gente a veces dice que no, que mi pescado no crece ni nada? Porque es que a veces la gente cree que pronto usted le echa comida, pongamos, hoy le echa por la mañana, le echa los 3 días y le queda mañana, entonces no le echan sino hasta cada tercer día, entonces el pescado se atrasa mucho y uno tiene que tener pues la tabla del alimento así que algo de comida toca echarle a ellas, porque la gente no es que a veces dice no le echo hasta que no se coman esa que está ahí o pongamos, eso pueden 3 días le echo para que coman y se atrasa el animal. Perfecto, esa es de las razones en el caso de la alimentación. No estoy siguiendo una tabla. Hoy le eché 7 veces durante el día a ese alevino y un día no, pues el alevino se empieza a retrasar. Igual que nosotros. ¿Qué pasa si yo todos los días como una buena mojarra y una semana de cuaresma, profe, no comí nada esta semana? Pues ¿qué va a pasar con usted? Empieza a perder peso porque usted tiene energía, porque usted necesita caminar, usted necesita ir y volver, todo eso genera, y si no come, profe, pero es que la semana pasada me comí todas las mojarras. No, esa semana trabajó muy bien porque comió mojarra, y la siguiente semana que comió, no, profe, no había nada, no había, entonces me tocó a punta de agua. Pues usted se descompensa, usted no produce lo mismo. Igualmente pasa con la mojarra. El ejemplo que nos están dando. ¿Qué pasa si yo alimento muy bien y deja de alimentar 2, 3 días? Pues la mojarra se atrasa. Es decir, ¿se acuerdan el indicador de la conversión de alimento? Pues ese día no sintetizó nada, sino al contrario, perdió peso, porque tiene que gastar en energía y en todo el proceso productivo tiene que gastar. ¿Y de dónde lo saca? De la reserva. ¿Y de dónde cogió la reserva? Pues de lo que comió anteriormente. Entonces estamos perdiendo el año porque la mojarra se nos está atrasando. Eso es verdad, por eso las tablas de alimentación diaria para lograr en 7 meses sacar como mínimo 500 gramos de mojarra. Mucho productor me dice, profe, yo saqué en el mismo tiempo 750 gramos. Calidad del agua, la temperatura estuvo bien, no tuvo problemas de pH, no tuvo problemas de contaminación de agua. Pues lógico, logró estandarizar eso. Y eso es lo que se quiere en estanques de bioflow. Como lo tengo ahí, yo puedo hacer controles a diferencia de los que tienen estanque en tierra o los que tienen lago o reservorio, pues va a ser más difícil el control. Esa es una de las ventajas del estanque de bioflow con geomembrana, que yo puedo controlar el agua, puedo controlar el alimento en poco espacio, a diferencia de la persona que tiene las mismas 1000 mojarras en un reservorio que tiene 40 metros por 40 o 40 metros por 60. El control es diferente, por eso la técnica del estanque de bioflow y con geomembrana nos va a garantizar esos promedios que yo les estoy diciendo. Pero muy buena la pregunta. Entonces la diferencia son las condiciones agroecológicas. Importante que recuerden la primera clase, calidad del agua, calidad del agua.
Entonces les recuerdo, temperatura entre 20 y 30 grados. ¿Qué pasa si mi estanque llegó a 15 grados y a la semana siguiente subió a 30 grados? Pues se llama choque térmico. Eso repercute que la mojarra se atrase, pierda peso o se estanque y no gane el peso que necesitamos que gane por semana. ¿Queda claro? Sí, pues, señor. Perfecto. Entonces vamos avanzando. Entonces aquí cuando se cosecha es porque ya he concertado quién me va a comprar y a qué peso. Muchos hacemos lo contrario. Llegué y coseché, profe, tengo 1000 mojarras para la venta. ¿Y qué pasó, mijo? ¿Por qué no las he entregado? No, profe, es que hasta ahora las estoy mercadeando. No, señor. Primero se mercadea, se sabe la fecha, de qué peso, de qué tamaño y en cómo la quieren. Muchos dicen, tráigamela aquí que yo la arreglo, yo la escamo, yo la envisero y yo la meto a refrigeración. Otros dicen, no, yo la necesito enviserada, muy bien arreglada, porque yo simplemente le hago los cortes y ya tengo la sazón, la sazono y al otro día, listo, a la plancha o a la freidora. ¿Vale? Entonces tengan claro primero el mercadeo. Primero se hace el mercadeo y ahí sí la cosecha. ¿Qué día y a qué horas voy a empezar a cosechar? Bien, si no hay más preguntas, continuamos. Si hay preguntas, háganle. Muy bien. No caigamos en el error porque ya somos técnicos en producción de mojarra. Primero el mercadeo. Entonces ya sé que allí mi compadre me compra 100. Mi otro compadre me compra 200. Ah, ya puedo cosechar 300. A que saqué las 300 y ahora ¿qué hago? Y no tengo un cuarto frío, no tengo un congelador para 300 mojarras que me pesan tanto. Entonces tengan cuidado. ¿Para cuándo cosechamos? Yo las invito, por favor, para cosechar en época de Cuaresma. Es decir, esos 40 días antes de Semana Santa y la Semana Santa, es decir, estamos hablando de 50 a 60 días muy buenos para el mercadeo. Por favor, programen sus estanques, programen su producción para el mes de marzo, abril, en su Semana Santa. Es el mayor indicador de producción en Colombia de mojarra. La cosecha y la producción deben tener una programación. La primera invitación entonces para Cuaresma, todos los viernes ya hay una tradición colombiana de consumir pescado, especialmente en los 40 días antes de Semana Santa, más los 10 días de Semana Santa, estamos hablando de 50, es decir, 2 meses vendiendo muy bien mojarra. Por favor, a buen precio y a buen manejo. Cuaresma y Semana Santa. Y el otro, la otra programación, normalmente lo hacemos para diciembre y enero, todas las festividades de diciembre y principios del año. Son los indicadores que más se vende mojarra en Colombia. Ténganlo en cuenta para hacer cuentas y 6 meses antes, 7 meses antes de Semana Santa, ya empezar a hacer la siembra y cosechar en esas fechas. Muchos me dicen, sí, profe, y además de estas fechas, yo dejo unas para venta diaria, que llegan a la finca y que necesito 10 mojarritas, las tengo. ¿De qué peso quiere? Tengo grandes, tengo medianas y tengo de 500 gramos. Pues la berraquera. ¿Vale? Si tenemos producción escalonada, la berraquera también. Preguntas ahí con respecto a lo de la cosecha. Pregunta, ¿no hay? Aportes. No, profe, todo bien, bien explicadito. Vale, continuamos. Entonces, mijos, calendario en mano y cómo vamos a sembrar para el 2022, para Navidad del 2021 y enero del 2022 y para Semana Santa. ¿Cuánto voy a sembrar? 1000 alevinos, 2000, 5000, ¿cuánto? Bien, viene entonces la cosecha.
Aquí es entonces, hay estanques de depuración con sistema de circulación de agua con peces en espera de la faena. Esto era lo que yo les decía. Entonces muchas las veces me dicen, profe, es que yo necesito, pero grupitos de a 150 porque yo vendo es viernes, sábado y domingo en mi restaurante, ese es el número aproximado de mojarra que vendo. Entonces tengo un estanque porque sé que en el mes voy a sacrificar y ya tengo este estanque, ¿vale? Quienes tengan la posibilidad de estanques más pequeños para esta parte en mercadeo, pues les va a ayudar mucho. En cuarentena, no, yo los viernes necesito 200 mojarras. Ah, bueno, ya sé que todos los viernes y el día miércoles en la tarde voy a sacrificar 200 para llevar el día jueves y que el consumidor lo tenga ya para el día viernes. Ojo, tenemos que cambiar esa vieja tradición de que yo cosecho y después me veo a gatas cómo vender. No, aquí es al contrario, técnicamente la intención de compra. Entonces hago el mercadeo, cuánto semanal, cuánto cada día y tengo entonces estos estanques si hay necesidad de mantener lista esa mojarra para esos días de programación. Bien, entonces después de que yo tomo la decisión de cuándo cosecho, viene el sacrificio. Normalmente se sacrifica por choque térmico. Recordemos el concepto de choque térmico. ¿Qué es choque térmico? Es cambiar las temperaturas para que la mojarra no sufra tanto al momento del sacrificio, de la mortalidad, no, sino sea mucho más rápido y que no se altere la carne ni se vaya a perder la calidad de la carne. Calidad de la carne de mojarra, por favor. Choque térmico, entonces, si mi estanque normalmente está a 22 grados, 25 grados, voy a sacar y la mojarra de esa cosecha que ya definí, que son 25 mojarras cada día o al final de la semana son 200 mojarras, ya tomé la decisión de cosechar 200, voy a sacrificar 200, ¿vale? ¿Qué hago? Entonces retirar, muy sencillo, ahí viene la fotografía, retiro la mojarra del estanque y la paso a canastillas con hielo. Paso la canastilla con hielo, ¿vale? Ya hay un choque térmico, pasan de 22 grados, 25 grados que tiene mi estanque, pasa a menos 3 grados, menos 5 grados y hay ese choque térmico para que sea el sacrificio adecuado de la mojarra. ¿Lo están haciendo así o cómo lo están haciendo? Los quiero escuchar. Profe, ¿me escucha? Sí, señor. Pues no, siempre habíamos escuchado que con frío, pero lo que hicimos fue depositar un resto de agua entre una balde y picarle hielo y meterlas ahí, pero no, eso no murió. Y estaba muy atento a esta parte de la clase para saber cómo es que en realidad uno puede neutralizarlas para no dejarlas vivas, ni darles con un mazo en la cabeza. Sí, esa práctica la hacíamos antes, es que se descerebran, es decir, se le pierde la sensibilidad con un palito, se les da a nivel entre la unión de la cabeza y las demás vértebras. Es separar las vértebras, pero con el choque térmico nos ha dado mejor resultado. ¿Vale? Entonces a veces no hay necesidad de hacer ese sacrificio y pegarles un golpe a nivel de la cabeza en la unión de las primeras vértebras para descerebrar. No hay necesidad, sino con el mismo choque térmico, la carne inmediatamente va a tener esa coloración, va a fijar la proteína, va a fijar el caroteno, es decir, la coloración y va a quedar con muy buen color.
Entonces, el sacrificio con choque térmico, fácil de hacer, sencillos. Voy a retirar 120 mojarras que ya las tengo vendidas, 120 mojarras, hago choque térmico y no tengo necesidad tanto y que la mojarra padezca tanto para morir. ¿Vale? Entonces, el sacrificio es fácil, lo hacemos técnicamente. Canastillas o baldes con buen hielo, o con pimpinas, con estructuras de plástico con muy buen hielo y vertimos del estanque a el platón en plástico o al molde grande en plástico donde yo pueda transportar también con facilidad. Cuando son de cierta cantidad, es alta la cantidad, entonces lo que utilizamos son perolas muy grandes plásticas para transportar de a 2 personas. Coge una persona a un lado, la otra del otro lado, para cargar las 200, 500 mojarras que ya tienen un peso más del hielo, no tengamos problema para trasladarla. Bien. Bien, entonces, después del sacrificio, rápidamente por choque térmico, viene el enviscerado. El enviscerado es importante, por favor, arreglar muy bien la mojarra. Hay que hacer un corte totalmente horizontal, como va la misma línea de formación de la capacidad de abdomen que tiene la mojarra. Continuar, entonces prácticamente viene desde el ano hasta la boca el corte. Desde el ano arranco rápidamente con un cuchillo con muy buena punta, con muy buen filo, abro muy rápidamente. Recuerden que es una incisión entre 9 a 11, 12 centímetros, depende del peso, del tamaño de la mojarra. Arranca usted muy bien, sigue la línea. Es fácil seguir la línea porque se nota ese cambio del músculo al momento de abrir. La mojarra tiene una línea que demarca y por ahí va el cuchillo. ¿Vale? Abrimos en un solo corte, ojalá que no quede mordido al momento de pasar. Recuerden, es un buen cuchillo con buen corte. Ojalá cuchillo en acero inoxidable, por favor. Y ese cuchillo déjenlo única y exclusivamente para sacrificio. Entonces se lava previamente, se desinfecta, puede ser con un agua hipoclorito. Tenemos los instrumentos muy bien lavados, muy bien desinfectados para eviscerar. ¿Qué necesitamos para eviscerar? Nuestro overol, botas, tapabocas, gafas y nuestra gorra o sombrero. Por favor, esa es la indumentaria para eviscerar. ¿Qué es lo ideal? Hacerlo sobre una mesa de acero inoxidable. Aquí es donde a todos les pido, a las asociaciones, a las futuras empresas, vayan comprando sus equipos. Una mesa de acero inoxidable larga de 1,20, 1,50, 2 metros, donde yo pueda trabajar cómodamente. Por favor, que ojalá haya una llave de agua totalmente pura con manejo con el pie, para que con las 2 manos que yo voy enviscerando no tenga que abrir ni cerrar, sino con mi pie derecho voy oprimiendo para que el agua salga en mi llave y no tenga que manipular nada más, sino la mojarra para evitar cualquier contaminación. Por favor, botas, ojalá color blancas, cuando ya tengamos nuestra planta de sacrificio, que debe ser un cuarto totalmente aséptico, totalmente en baldosa, por favor, que implique que no haya nada de contaminación, porque esa mojarra va a quedar libre, es decir, inocua, libre de cualquier contaminación. Entonces, instrumentos para enviscerar, por favor, si quieren anotar, esfero y papel.
para quien va a inviscerar, necesita en su cabeza una cofia. ¿Qué es una cofia? Es una mallita que va en mi cabello para evitar que por movimiento le caiga un cabello a la mojarra. Al momento de inviscerar no me di cuenta y el cabello justo quedó dentro de la mojarra. Cuando el consumidor la vaya a abrir, lo primero que va a encontrar es su cabello. Entonces recuerden que el cabello es altamente contaminante y a ninguno de nosotros nos gustaría que nos sirvieran una mojarra con un cabello. Entonces, o la cofia en la cabeza y encima va la cachucha o va el sombrero. Entonces la cofia y encima la cachucha. La cofia es muy sencilla, es súper barata. El mil de cofia es muy económico. Cada cofia sale como en 120 pesos, 150 pesos. Y encima la cachucha. Mi overol ojalá blanco. Muchos dicen, profe, yo lavo y desinfecto mi overol. Si tuviéramos encima una bata blanca que me permite identificar y me ayuda a que quede totalmente inocua esa mojarra, por favor. Entonces, queda la cofia encima de la cachucha, o si no hay cachucha y hay sombrero, mucho mejor, para evitar que el cabello caiga en la mojarra. Por favor, que no nos suceda. Segundo, overol completo, botas plásticas, fácil de lavar, desinfectar. La mayoría utiliza un peto o un pecho o un peto en plástico, bien sea blanco o plástico transparente. Si nos adaptamos fácil a los guantes de látex, podemos trabajar con látex de guantes. Muchos me dicen, profe, es que me incomoda mucho. Si lo compran en buena talla, él simplemente le forra muy bien los dedos y especialmente las uñas. Quien no vaya a trabajar con guantes, antes de empezar a enviscerar, tiene que lavarse y desinfectar manos, antebrazos, todas las manos y los antebrazos. 2, desinfectar uñas. ¿Con qué la desinfecto? Agua y jabón, muy bien, y un cepillito personal de uñas para lavar con su jabón y desinfectan dedos, desinfectan uñas, por favor. 0 joyas, 0 anillos, 0 argollas, nada de piercing en ningún lado para evitar cualquier contaminación. Entonces, especialmente en las manos, por favor, anillos, ni argollas, ni el reloj. Nos retiramos todo, lavamos, desinfectamos y trabajamos totalmente desinfectados, por favor. ¿Queda claro la indumentaria para eviscerar? Manipulación higiénica de la mojarra. Sí, profe. Sí, profe, muchas gracias. Sí, profe. Sí, profe. ¿Dudas? No. Entonces, ya me lavé las manos muy bien. Profe, no voy a utilizar guantes. Ya corté uñas, lavé uñas, desinfecté. Pasé muy bien el cepillo por toda. ¿Han visto lavarse las manos a los cirujanos? Igual lo tenemos que hacer, igual. Venden un cepillito pequeñito que se coloca en los dedos y la mano derecha lava la mano izquierda. Después paso el cepillito a la mano izquierda y lava la mano derecha. Desinfectan especialmente uñas, que es donde puede estar el hongo, donde puede estar la contaminación. Recuerden que es contaminación que no se ve al ojo humano, pero sí la mojarra puede quedar contaminada. Entonces esto se hace técnicamente con un vestuario y con un protocolo. Toda empresa debe tener el protocolo publicado en la sala de eviscerado. Entonces vamos a proyectar nuestro negocio a 2 años. Profe, es que yo ya estoy sacrificando 40, 50 mojarras día porque es lo que estoy vendiendo. Ah, pues la verdad que era 50 libras diarias. Qué bien. Vamos a tener un cuarto para enviscerado. ¿Cómo se hace? Es un cuarto que viene con instalaciones hidráulicas, es decir, instalaciones de agua, donde la llave del agua es manejada con el pie.
con el pie. Es decir, cada vez que yo necesito un chorro, aplico mi pie, cae el agua para jugar muy bien la mojarra y retirar esa aguasangre que está y que tiene que retirarse muy bien para evitar cualquier contaminación, especialmente por salmonela. Necesitamos un cuarto totalmente estéril con donde va lavado, desinfectado antes de la evisceración y después de la evisceración. 2. Mesa, ojalá en acero inoxidable. Acero inoxidable. ¿Por qué en acero inoxidable? Es fácil de lavar, de desinfectar. Recuerden que la mesa va a recibir una carga de sangre alta, va a recibir una carga de heces al momento de eviscerar, donde tengo que lavar y desinfectar con mucha facilidad. Mesa de acero inoxidable, por favor, todo eso podemos incluirlo en los proyectos de apoyo que nos pueda dar la gobernación, la Secretaría de Agricultura del municipio o el mismo ministerio o la FAO, todas las entidades que financien proyectos agropecuarios como este, tan interesantes y que les han ayudado a ustedes y a la mayoría de la asociación. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a incluir, Willington, y para todos, incluir todo esto que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Con el tiempo, una sala de enviscerado. 2, un equipo, entre esos, la mesa de acero inoxidable o mesas de acero, que pueden ser varias. 3, todo un juego de cuchillos en acero inoxidable para sacrificio. Muchos nos adaptamos a utilizar cuchillo mediano, otros se adaptan a utilizar cuchillo pequeño, otros lo utilizan un cuchillo muy grande. Depende del cuchillo que usted se adapte, ¿cierto? Para hacer muy bien el corte. Muchos se adaptan con cuchillo pequeño, otros con cuchillo mediano, otros con cuchillo grande. Eso va de acuerdo al trabajo y a la experiencia que usted tenga y a la adaptabilidad al instrumento. Entonces, juego de cuchillos en acero inoxidable. Fácil de lavar, de desinfectar, es el acero inoxidable. Por eso la mayoría de recipientes estériles se hacen en acero inoxidable. Las mesas de cirugía van en acero inoxidable. Las tolvas, las marmitas, todas las ollas para agroindustria van en acero inoxidable. Es por eso, para que los alimentos queden inocuos. Inocuos es que no se van a contaminar con nada. Ya no deberíamos estar cocinando en ollas de aluminio, sino en ollas de acero inoxidable. Eso sería lo ideal. Tenemos mesas de acero inoxidable, tenemos juego de cuchillos, tenemos todos los recipientes fáciles de lavar y de desinfectar, ¿vale? Las canastillas, si lo hacen en canastillas totalmente estériles, lavadas, desinfectadas, muy bien desinfectadas. Que estoy utilizando baldes grandes, profe, para cagar de a 2 personas, perfecto. Lavar y desinfectar antes y después del eviscerado. Preguntas hasta acá. Preguntas. ¿No hay? No, profe, está todo claro. Bien, entonces cuando haya eviscerado, voy a eviscerar las 200 que me pidieron porque mañana viene las voy a entregar. ¿Y cómo quiere el productor que se las entregue? No, necesito evisceradas y la agalla también me la corta y me la retira. Me retira las agallas. Ah, bueno. Ojo, eso lo concertan al momento de hacer la negociación para que no haya dudas, por favor. A mucho consumidor le gusta con agallas por demostrar en su restaurante o en su producción que es pescado totalmente fresco, ¿no? Entonces muchos dicen, vea, viene, y en muchos restaurantes ya le muestran a usted la mojarra antes de prepararla. Mire, le tengo estas 3 mojarras, ¿de cuál quiere? Ah, no, yo quiero esta.
Entonces, muy buena presentación, en muy buen estado y lo hacemos adecuadamente. El enviscerado entonces va en un recipiente totalmente estéril. El enviscerado son las vísceras. Muchas de esas vísceras alcanzan a tener todavía residuos de comida del día anterior o de los 2 días que las hemos dejado en cuarentena de alimentación para evitar que desocupen rápidamente las vísceras. Entonces esas vísceras, por favor, esas vísceras no se pueden utilizar para alimentar otra especie. Profe, es que aquí vienen y llevan las vísceras para alimentar cerdos. No, señor. La resolución ICA, Instituto Colombiano Agropecuario ICA, dice que ninguna parte de una especie se puede utilizar para alimentar otra especie para evitar la contaminación cruzada dentro de las especies. Un hongo, una salmonela o un virus o bacteria puede dañar los cerdos que están alimentando con ese enviscerado. Antes lo hacíamos. Por favor, eso ya no se puede hacer. Puede haber contaminación cruzada. Precisamente todo este problema de la pandemia es por una contaminación cruzada en animales. Parece que fue entre el pangolín y otras especies. Parece que fue por manejo de carnes muy mal manejadas y manipuladas inadecuadamente allá en China. Ojo que no nos pase a nosotros. Miren el problema que estamos. Empresas quebradas, todo el mundo quebrado, familiares muertos, amigos, compañeros, colegas muertos ya por el COVID-19. ¿De dónde salió? Por contaminación cruzada entre los animales. Se habla del pangolín, se habla de carne de cerdo, se habla de carne de perro, se habla de otras carnes muy mal manipuladas que crearon una bacteria, un virus y que dio origen a toda una pandemia. Recuerden, epidemia es cuando hay una enfermedad localizada en una sola parte y pandemia es cuando se vuelve mundial, que afecta a todos los países. Hace 110 años no teníamos pandemia, ya tenemos nuevamente pandemia. ¿Por qué? Por pésimo manejo con los animales, con la parte pecuaria. Entonces, que no nos vayamos a pasar nosotros en un problema. Entonces, el enviscerado no se utiliza para alimentar otros animales. Hay plantas muy grandes que utilizan el enviscerado, las vísceras, las utilizan para hacer concentrados, pero porque ellos tienen todas unas plantas de procesos de desinfección, de secado, totalmente herméticos para que no haya contaminación de ningún tipo. Hay empresas que están utilizando el eviscerado para hacer concentrado, es decir, utilizar esa proteína, porque es proteína y muy buena proteína, y lo hacen pero con equipos y con tecnología de punta, de última generación, para que eso no quede contaminado y se hace la pasteurización. ¿Qué quiere decir pasteurizar? Todas esas vísceras las llevan a altísimas temperaturas para quitarles toda la infección. Entonces se pueden hacer por aguas con altísimas temperaturas o se pueden hacer con altísimo calor, con resistencias que me pueden perfectamente pasar por 200 grados centígrados, 300 grados centígrados, que desintegran virus y bacterias que posiblemente pueden tener esas vísceras. ¿Queda claro? Ok, sí, profe. Sí, señor. Sí, profe, ya hemos entendido. Muchos me van a decir, profe, ¿y entonces yo qué hago con esas 200 vísceras de esas 200 mojarras? Primero, por favor, una técnica es enterrar profundamente, después de 3, 4 metros, hago un foso, hago un hueco muy profundo y entierro
para que haya descomposición de esa materia. ¿Por qué 3 a 4 metros? Porque de profundidad, porque hemos identificado que ya los perros no llegan ahí, ni las comadrejas, ni los pájaros silvestres no llegan a esa profundidad. Y para evitar que el zorro, el perro, la misma chucha o comadreja llegue por esos residuos. Entonces hay que abrir un foso, que eso se va a convertir por descomposición en abono, ¿vale? Les ruego no lo utilicen para piscicultura, no lo vuelvan a reutilizar para cerdos, no lo utilicen para gallina. No, pero es que como eso es proteína, eso la gallina criolla se la come muy bien. Sí, la gallina criolla se come muy bien las vísceras y los residuos que hay de concentrado ahí. La pregunta es, ¿será que hay trazas, hay contaminantes que pueden quedar en el huevo, pueden quedar en la carne del pollo o en la carne de la gallina? Se llaman trazas. Son residuos que no se ven a los humanos, pero que pueden estar en el huevo, pueden estar en la carne de cerdo, en la carne de res o en la misma producción que necesitamos. Entonces necesitamos producción limpia. A eso se refiere la producción limpia. Entonces el enviscerado, por favor, buen manejo. ¿Cómo hacían antes con las vísceras, por favor? ¿Quién me quiere contar? ¿Cómo la pregunta, profe? ¿Cómo? ¿Cómo manejaban las vísceras antes de esta clase? ¿Cómo manejaban las vísceras? Voy a enviscerar 30 mojarras. Esas 30 vísceras de cada animal, ¿qué las hacían? Los perros, profe, los perros comen. Ah, bueno. ¿Y será que las trazas para esos perros, las trazas, los contaminantes que hay ahí, puede producir algo al perro? Pues, no, a lo que hemos visto nada, profe. Ah, bueno. No, se les cocina y se les da y no les pasa nada, se engordan. Ah, bueno, si lo van a pasteurizar, o sea, hervir y pasar por muy bueno, ojo. Pero si lleva a haber una contaminación, lo primero que tienen que reportar es al ICA. Tengo contaminación en mi producción de piscícola, mis perros, pasó esto y esto y esto. Ojo, evitemos todo esto. Claro, todo el mundo dice, no, aprovechemos el alimento. Pero si están pasteurizando, es decir, subir a altas temperaturas, es posible que se pueda reutilizar. Pero ojo, no es lo ideal, ¿vale? No queremos contaminación en las fincas, no queremos contaminación con sus perros, con sus otras producciones de los vecinos. Cuando enterremos las vísceras, por favor, a 1 kilómetro de cualquier nacedero de agua, de cualquier orilla de quebrada, lejos como mínimo 1 kilómetro, dice la resolución ICA, para evitar agua escorrentía y evitar contaminación de agua. Hagámoslo, por favor. Si lo van a utilizar, que no estoy de acuerdo que se utilicen las vísceras, precisamente es para evitar contaminación. Así fue como se contaminó el mundo en el año 2020 con el famoso COVID-19 y ahorita vamos por millones de muertos, empresas fracasadas, todo el mundo quebrado, las empresas, las universidades, los colegios. Por favor, que no nos pase a nosotros. Preguntas, aportes. ¿Hay preguntas, aportes? No, señor, está muy bien claro, está bien claro las explicaciones. Vale. Muy bien, entonces el viscerado, ¿hay alguna pregunta fácil de hacer? Háganlo con toda la manipulación higiénica
lavado de manos. Si me contaminé con heces al momento de sacrificar, me lavo, me desinfecto, juego uñas, juego dedos y arranco con la siguiente mojarra para que no me quede contaminada ni haya contaminación cruzada. Por eso la llave que usted maneja con el pie, es fácil de adaptar la llave para manejar con el pie. ¿Vale? Muy bien. Aquí viene entonces el descamado o el retirar las escamas. Igual, con toda la técnica de aseo, desinfección de manos, desinfección de uñas. Mucho lo hacemos con instrumentos hechizos. También ya hay este instrumento que están viendo en la fotografía en acero inoxidable con las púas para retirar muy bien la escama. Retirar muy bien la escama. Se tiene que hacer en un movimiento de la cola hacia la cabeza. De la cola hacia la cabeza se retiran las escamas. Más fácil hacerlo así, por favor. Es un instrumento muy sencillo. A veces nos queda fácil, cogemos la tablita y le ponemos las puntillas. La puntilla no es lo ideal porque siempre se oxida. Entonces, al lavar y desinfectar, puede soltar óxido y eso es lo que no queremos. Si podemos conseguir hacer puntilla en acero inoxidable, mucho mejor. O puntilla en acero, mucho mejor, que resiste el agua, resiste el lavado y la desinfección y no se oxida. Muchas veces lo hacemos con puntilla totalmente natural, la puntilla común, y esa puntilla después de mojarse suelta óxido. Evitemos eso. Entonces ya existe el instrumento Don Willington. Para los proyectos hay que incluir todos estos utensilios para que terminemos con un buen sacrificio y tengamos unos buenos instrumentos en acero inoxidable. ¿Queda claro? Fácil de escamar, lo hacemos muy bien, revisen muy bien. Después con el pie activo la llave o la duchita y se juega muy bien, resbala toda la escama y queda impecable para el consumo si lo van a consumir de una vez y si lo van a empacar para que no les quede con residuos de escama. Este descamado debe ser perfecto, por favor. A nadie le gustaría que le sirvan una muy buena mojarra con una buena ensalada y un buen vino y que le salgan 2, 3 escamas. ¿Vale? Preguntas. Preguntas del descamado. Entonces el descamado se puede coger como tengo la foto. Muchos lo cogen también de la cola y lo hacen de la cola a la cabeza. Sale más fácil la escama, no se nos daña la piel y lo podemos manipular mucho mejor. ¿Preguntas? No hay. Muy bien. Como ya lo tengo enviscerado, ya lo tengo escamado, lo hago muy bien. Y si con el instrumento y lo quiero hacer con cuchillo y terminar las últimas escamas pequeñitas, la verdad que viene el empaque. Ojo, viene. ¿Están observando la imagen? Sí, señor. Vienen las características organolépticas del pescado, de la mojarra. Características organolépticas. ¿Qué es una característica? Después de que yo hago enviscerado, después de que yo retiro escama y está listo para el empaque. Es verificar la calidad. ¿Cómo se verifica? Por las características organolépticas. Entonces ahí viene la piel. Cuando veo que la piel es de un pescado fresco, es un color brillante, firme, ¿cierto? Y
con una mucosa o un colorante totalmente transparente. Cuando no es fresco, cuando es decolorado, cuando esa pigmentación roja viene degradada. Y cuando la mucosa, es decir, yo abro el enviscerado y ya la mucosa, las fibras y la telita ya está opaca, ha perdido brillo y ha perdido frescura, inmediatamente se nota. Los ojos de la mojarra, cuando es fresca la mojarra, es un ojo brillante, es un ojo transparente, convexo, es decir, que no ha perdido ese medio arco que hace el ojo, porque cuando ya es una mojarra de varios días de arreglada, pues se convierte en cóncavo, es decir, que hace el efecto contrario del ojo abierto, ¿cierto? Como una pepa y se nota que es flácido, que es opaco, no es un ojo brillante, sino opaco y ya parece un ojo lechoso. Empieza a aparecer y perderse esa coloración buena, brillante, y aparece esa parte lechosa, blancuzca, y ya se le ha perdido el color natural. Entonces, ojo con las características del pescado totalmente fresco. Por eso les pido, para sacrificar es mejor ya tenerlo vendido el día que lo entrego y la hora en que lo entrego, para evitar todos estos problemas. Las branquias, si las branquias las vamos a dejar por petición de la persona, entonces la branquia debe ser roja, bien formada y brillante. Cuando es un pescado no fresco, entonces la branquia ya pierde coloración roja y empieza a amarillarse. Es una branquia incompleta, se empieza a reducir y amoratadas, pierde el color rojo que significa frescura, ¿no? Y empieza a perder la coloración de la branquia. El músculo, muy fácil saber cuando la mojarra, entonces el músculo es firme. Cuando ya lleva muchos días de sacrificado, pues la apariencia es un músculo blando, prácticamente la piel se va a desprender del músculo y uno se da cuenta que no es una mojarra fresca, ¿no? El músculo es elástico, color uniforme, ¿cierto? Y muy fácil de ver lo que es fresco. Mientras si no es fresco, entonces el músculo es totalmente blanco, blando, empieza a perder coloración por el mismo tiempo ya de tiempos de sacrificio. Bien, entonces las vísceras, y lo van a pedir con víscera y que lo arreglan allá porque tienen algún corte determinado o porque les parece que la manipulación higiénica de ellos es muy buena, entonces tráigamelas así, yo aquí las arreglo, no se preocupe, no le hagan nada más, simplemente métanlo en buen hielo, transpórtenlo en buenas canastillas recubiertas, por favor, y entonces las vísceras van firmes, bien definidas, sin olor fétido, ¿cierto? Que cuando él lo abra se da cuenta que es una mojarra totalmente fresca. Entonces, por favor, cuando la mojarra ya lleva varios días y no se ha viscerado, pues el cliente se va a dar cuenta porque las vísceras son flácidas, se pegan unas a otras y ya hay una característica de olor totalmente diferente. Entonces esto es importante que lo tengan en cuenta, se llama análisis de control de calidad de la mojarra, para que ustedes lo vayan trabajando, lo vayan aprendiendo y entre más fresco entregue su producto, hermano, mucho mejor. No sacrifiquen si no lo han vendido. Ese es mi consejo. No sacrifiquen hasta cuando ya tenga el negocio hecho, el día y la hora de entrega del producto. Muy bien. Aportes, preguntas. Pues yo creo que por el momento está quedando todo muy claro, profe. Y claro, lo ideal es
Es entregar cuando ya esté, Vamos. o sea, sacar el pescado cuando ya esté el pedido, ¿no? Porque Sobre todo que ustedes van a la fija, hermano, van a la fija, se evitan problemas de, sobre todo de manipulación higiénica del pescado. Van a entregar una mojarra totalmente fresca, recién sacrificada y con las condiciones higiénicas en hielo. Y aquí vamos a mirar los empaques. Si es a granel, que no va a si tener es a, uno problema para seguir sacando el producto. correcto, necesitamos estandarizar el sacrificio, necesitamos estandarizar el empaque. Entonces, la propuesta aquí del empaque, esta es una... Profe, Señor, es que la mayoría de veces, o sea, los pedidos los hacen con los pescados descamados, o no es solamente sacar vísceras y ya, o también, o normalmente siempre lo piden sin escama. sin Para la, en el caso de los restaurantes gourmet, de muchos restaurantes, sí. pero hay restaurantes también que se han especializado en pescado que ellos prefieren a veces ellos mismos arreglarlo. Entonces, por eso le digo que es importante que siempre concerte la presentación del pescado. ¿Vale? Inclusive hay un pescado que viene y mucho consumidor ya lo pide cortado, que ahorita les voy a mostrar cómo se hace el corte. Es un corte 3 o en 4 cortes y se hace especialmente cuando se hace a la plancha o se hace frito, mojarra frita. Aquí Profe, vemos, perdón, una pregunta. Es que pongamos acá en el pueblito nosotros, profe, sí, profe, ¿qué pueblo? ¿Qué acá, pueblo? acá en el pueblito nos toca a nosotros como, profe, Sí, lo escucho. aló, Sí, lo estoy profe, es que aquí en escuchando. el pueblito todavía nosotros, como dijo el profe más atrasito, que no se No, no le podía estamos sacar escuchando. ahora en carro, en ganecas, siendo la gente misma, los que a la gente le gusta es eso, profe. Sí, ojo que la manipulación higiénica está reglamentada en todos los municipios de Colombia, en todas las plantas. Por eso el INVIMA tiene sus médicos veterinarios que son los que hacen la entrega de licencias y el control de plantas de sacrificio. Entre esas las de bovinos, las de porcino, las de avicultura y las de piscicultura. Lo de piscicultura hasta ahora se está implementando para que se hagan buenas prácticas de sacrificio y buenas prácticas de empaque. ¿De acuerdo? Como la aspiración es con el tiempo asociarnos y producir buenas cantidades semana. Entonces, aquí es donde les cuento que hay que empezar también al pueblo y a los amigos a enseñarles a comer muy buena mojarra y con menos riesgos de contaminación por manipulación higiénica de alimentos, porque sea perfecta la manipulación higiénica. Entonces, en muchos pueblitos sí, todavía estamos acostumbrados a la camioneta donde le echamos una cantidad de hielo y la mojarra ahí montada y el peso, y muchas veces ese peso de reloj, el plato es totalmente contaminado, ¿cierto? Hasta con óxido, he visto relojes y pesos contaminados con óxido y ahí mismo pesan el pescado y lo entregan. Vayamos mejorando estas condiciones, eso es lo que queremos en el mundo, ir mejorando estas condiciones de producción, estas condiciones de empaque, que nuestro mojarra llegue inocua a nuestra mesa, cero contaminación. Esa es la propuesta, por favor, tanto del INVIMA. El INVIMA lo que hace el control de medicamentos y alimentos. Ese es el INVIMA. Y el ICA también hace sus controles. La Secretaría de Salud también hace los controles. Las licencias para alimentos. Por eso siempre nos van a pedir que nos capacitemos en manipulación higiénica de alimentos. Y esa capacitación tiene 6 meses o un año de vivencia de
fechas de corte para que usted vaya actualizando toda la manipulación higiénica, por favor. Tanto en manipulación en pescados, en carnes, mariscos, todas las famas tienen que tener una capacitación en manipulación higiénica exigida por el ministerio, exigida por el hospital o la Secretaría de Salud. Bien, esta es una máquina muy pequeña para vender la mojarra cuando yo la voy a vender a grandes superficies. Ejemplo, el Éxito me dice a mí, yo estoy vendiendo 200 mojarras por semana. Necesito en la presentación individual de mojarra de 500 gramos o necesito una presentación de 3 mojarras por kilo, que es lo que me compran acá. Entonces viene el empacado al vacío. ¿Qué es empacar al vacío? Es en un plástico que yo voy a empacar, absorber, tomar todo el aire que hay para que no quede dentro de la bolsa, se chupa hacia afuera y la capacidad de bacterias se llama anaeróbicas, es decir, que no hay presencia de bacteria, entonces mi mojarra va a quedar muy bien empacada al vacío y va a evitar cualquier contaminación, porque es una mojarra que va a durar en una cadena de frío 3 días, 5 días, 8 días, pero que debe permanecer totalmente fresca, como si se hubiera sacrificado hace media hora. Entonces el empaque al vacío, por favor, aquí les pido que vayamos mirando. Ya todo viene casi empacado al vacío, fruta, verdura, el salchichón, todo eso se hace para evitar bacterias y contaminación. Se llama empaque al vacío. Es una maquinita que en un plástico número 6, 7, la bolsa plástica lo que hace es extraer todo el aire para evitar bacterias. Cuando hay contaminación de la mojarra, cuando hay aire y quedan bacterias en el aire que puede contaminar. Si en el empacado al vacío no queda nada de aire adentro de la bolsa, entonces no hay ningún tipo de contaminación. Es una mojarra que me puede durar muchos días en congelación con muy buen manejo higiénico de la mojarra. Empaque al vacío. Entonces en esto ya estamos empacando la mayoría de productos, especialmente de pescados y mariscos. Ya lo están haciendo con las carnes rojas de bovinos, de porcinos. Ya lo están empacando al vacío por 1 libra, por media libra, por 1 kilo, por 5 kilos. Compra ya la bolsa empacada al vacío con muy buenos cortes, muy buena presentación. Entonces allá tenemos que llegar con la mojarra. Esta maquinita individual para hacer mojarra por mojarra está valiendo 250,000, 300,000 pesos. Es fácil de adquirir y si van a seguir pasando proyectos es para que lo incluyamos dentro de los utensilios y máquinas que necesitamos. ¿Queda claro? Hay máquinas mucho más costosas de 500,000, de 1 millón, de 2 millones, depende de la capacidad, pero nosotros podemos iniciar con pequeñas máquinas que no suben más de 250,000, 300,000 pesos. Entonces, si mi vecina me va a comprar 5 mojarras, que más que entregárselas empacadas al vacío y ella ya las congela para consumirlas el fin de semana, pero las tiene empacadas al vacío. Por favor. Preguntas del empaque al vacío. Hay preguntas, es súper sencilla la maquinita, muy sencillita. Simplemente se pone la mojarra en la bolsa y se prensa a la máquina. Inmediatamente ella hace el mecanismo de succión y la deja empacada al vacío y la deja sellada. El plástico, la bolsa totalmente sellada. Ah, ya, profe, no le había entendido el empaque al vacío, pero que se hacía con la máquina. Yo creí que era manual. No, señor, la máquina lo hace. Usted simplemente mete la mojarra bien retirada la escama, bien retirada las vísceras, bien arreglada, retira absolutamente todo. La mete en la bolsa,
pone la bolsa como está en la fotografía, ¿cierto? Es una máquina pequeñita, parece como una impresora, le mete usted la cierra ahí y ella saca todo el aire y sella la bolsa, le queda su mojarra empacada al vacío, totalmente chupada, se marca muy bien la mojarra, se ve bien bonita. Ya le voy a pasar otra fotografía y quedan así. Ahí está la bolsa, la estoy metiendo a la máquina de vacío y el resultado es este, empacado al vacío. No tiene aire por dentro, es anaeróbico. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene bacterias que pueda afectar la mojarra. Y con el tiempo mandar a hacer la bolsita con el logotipo de su empresa, con el logotipo de su finca, con el registro INVIMA para el mercado muy bien, y lo podemos trabajar en las pescaderías de su pueblo, en las pescaderías de Cundinamarca, y tenga acceso a un buen mercado. Si no, si es para usted y va a sacrificar de mojarras, las empaca muy bien al vacío y va y las lleva a la cadena de frío, es decir, al congelador. Al congelador. Profe, Señor. Profe, esa maquinita es muy cara en el comercio. 200,000 a 300,000 pesos. Compré hace unos 2 años una para empacar queso al vacío. Ah, qué bien, gracias. Sí, entre 200, 300,000 pesos. No me la imaginé más cara, profe, gracias. Hay más grandes, claro. Pescadería Jaramillo tiene empaque al vacío y le bota 2, 3 paquetes cada 2 minutos. Más grandes, industriales. ¿Vale? Vale, sí, profe, gracias. Entonces, Mercado Libre, entonces, empacadora al vacío, y ahí consigue de todos los precios y de todos los tamaños. Entramos a Mercado Libre y ahí podemos cotizar la empacadora al vacío. Viene pequeñita, viene mediana. La pequeñita viene tan grande como un computador portátil. Así de grande, es pequeñita, su bolsa número 5, número 6, y se cierra. La misma máquina cierra la bolsa, es muy económica. Entonces aquí es donde le digo, Willington, que todos estos equipos y maquinarias se pueden pasar en los proyectos. ¿Vale? Sí, profe, claro, estoy viendo. Muy sencillo y muy fácil de hacer. ¿Qué otras preguntas, por favor? Allá tenemos que llegar a empacar al vacío. Es muy sencillo, se puede hacer. No es nada del otro mundo. Los pequeños productores pequeños ya lo están haciendo. La última que compré para empacar al vacío es un señor que hace queso campesino pasteurizado. Muy bueno, y él lo presentaba, pero lo presentaba en una bolsa. No, ya lo está sacando al mercado, al vacío, y tiene su buena calcamonía, tiene su buena publicidad y lo vende lógicamente con 0 riesgo de contaminación porque está empacado al vacío. ¿Qué quiere decir al vacío? Que la bolsa de la máquina chupa todo el aire. Como no hay bacterias, pues el producto siempre se tendrá fresco y se presentará muy fresco. Preguntas, aportes. Porque cuando está bien claro. Señor, ¿alguien iba a hacer algún aporte? Pregunta. Sí, señor, que cuando al empacar queda aire dentro del empaque, es donde se mojosean los alimentos, ¿cierto, profe? Correcto, porque hay bacteria. Entonces lo que hace esta máquina es hacer todo lo contrario que hace un compresor. Un compresor bota el aire hacia afuera. Esta máquina lo que hace es recoger todo el aire de la bolsa y queda totalmente chupada, la forma como están viendo la fotografía. Se marca muy bien la mojarra, queda muy bien la mojarra y no tiene bacterias o bacterias aeróbicas en el aire, sino anaeróbica, es decir, que no hay bacterias ahí, y lo que
dice es que siempre va a permanecer la mojarra fresca. Y como está congelada, está dentro del hielo, dentro de la congelación, no hay ningún problema. Hoy día ya se sacan todos estos productos empacados al vacío. Usted compra los camarones empacados al vacío, compra la mojarra, compra la trucha arcoíris, muy bien abierta en forma de mariposa, y todo va empacado al vacío. Allá tenemos que llegar. Muy bien, ahí aparece entonces las gracias, darles a ustedes las gracias por toda esta paciencia los jueves, por todo el trabajo que hemos realizado durante 2 meses, todos los jueves, tratando de colaborarles, de ayudarlos, de orientarlos. Cuenten siempre conmigo al día que sea, a la hora que sea, que ayudo, que colaboro. Entonces las clases llegan hasta el día de hoy con todo este conocimiento. Pero si mañana necesitan la asistencia técnica, me llaman. Ya abriendo la pandemia y que pase todo este peligro, por favor, entonces tener la oportunidad de irlos a asesorar allá en sus estanques, en sus reservorios de agua, en sus lagos, lagunas, con mucho gusto que les ayudo, que les apoyo. Sí, ya hoy se acaban las clases, profe. Estas clases virtuales, sí, señor. Entonces arrancamos hace 2 meses con calidad de agua y cerramos con empaque de la mojarra para presentar al mercado. Vimos todo: manejo, alimentación, calidad del agua, calidad del alimento, vimos elaboración de concentrado, vimos absolutamente todo. Ustedes salieron premiados porque este grupo es muy bueno, quiero ayudarles, quiero colaborarles, y gracias a la gestión que ha hecho Willington Herrera, ha sido un líder que me llamó, que estuvo en el SENA de Villeta pidiendo esta capacitación. Cuenten conmigo todo el año y próximo año también. Cuenten siempre conmigo, que les asesoro, que les ayudo. Con mucho gusto lo hago. Eso sí nos queda claro, porque qué día por ahí lo necesitamos. Claro que sí. Y ya pudiendo viajar, entonces nos vemos en sus fincas para la asesoría y la asistencia técnica. Listo, profe. Muchísimas gracias, y los agradecimientos más para usted por tener tiempo. Bien, seguimos en el grupo. El grupo sigue hasta diciembre. Cualquier comunicación, cualquier ayuda, con mucho gusto. La cámara. Muchísimas gracias, profe. Estamos ahí, Cuape, el grupo también. Espera que pase esta bulla ligero, porque le cuento que nos tiene azotados para trabajar, Claro para comercio, sí. todo. Para todo. Con avicultura hemos tenido problemas. En Colombia se han sacrificado 15 millones de aves, 15 millones de aves